Pero el día de hoy nosotros vamos a hablar de algo que yo le he puesto por título La respuesta de la iglesia ante un mundo cambiante. La respuesta de la iglesia ante un mundo cambiante. Nosotros estamos en un mundo que está cambiando en muchos sentidos. Hace un año atrás, exactamente un año atrás, cuando comenzó el año 2020, creo que ninguno de nosotros nos imaginábamos cuánto iba a cambiar el mundo solamente en menos de un año. En cuestión de meses, el mundo sería transformado totalmente. No creo que tenemos que convencerlos a ustedes acerca de este punto. Todos nos podemos dar cuenta cómo este asunto de la pandemia y otras cosas que han pasado en el mundo han cambiado dramáticamente la manera en que nosotros vivimos. Y hay cambios que vienen, que son buenos cambios y que los recibimos muy bien. Y hay cambios como esos que donde notamos que hay mucho dolor y hay enfermedad y hay muerte y hay sufrimiento y hay situaciones difíciles. Tanto en unas situaciones como en las otras, es necesario que la iglesia pueda responder de una manera en particular. Y yo quiero leer con ustedes un pasaje que conocemos mucho, pero lo voy a leer en la versión de la Nueva Traducción Viviente. Y de hecho lo voy a compartir con ustedes para que ustedes lo puedan ver en pantalla y lo tengan también. Y es en Efesios el capítulo 6. Ustedes conocen este pasaje que habla acerca de la armadura de Dios. Yo quiero leer esto con ustedes y que ustedes puedan, puedan apreciarlo también en esta otra versión. Y vamos a mirar algunas cosas aquí. Con esto vamos a comenzar hoy. Dice de esta manera. En Efesios 6, desde el versículo 10 al 18, dice, una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Nosotros estamos en medio de una batalla espiritual y no importa el tiempo donde nosotros nos encontremos en un tiempo de paz o en un tiempo de guerra, en un tiempo de mucha enfermedad en el mundo o en un tiempo de mucha prosperidad en el mundo. No importa en qué situación estemos, hay algo que no cambia para nosotros mientras estamos en este mundo. Mientras los hijos de Dios están en este mundo para continuar haciendo esa obra que el Señor empezó, la obra de deshacer las obras del diablo. En todo lo que nosotros estamos haciendo, siempre vamos a provocar una respuesta en el mundo espiritual. Porque cada vez que nosotros hacemos algo, cada vez que oramos, cada vez que hacemos algo con una persona, cada vez que le hablamos a una persona, cada vez que nos comportamos de una manera o de otra, eso trae consecuencias en el mundo espiritual. Por decirlo más claramente, los ángeles y también los demonios que están en contra de nosotros son afectados de una manera o de otra dependiendo de lo que pasa con nosotros. La manera de nosotros vivir provoca algo en el ámbito espiritual, pero no solamente va en dirección nuestra hacia el ámbito espiritual, sino que también va del ámbito espiritual hacia nosotros. Hay todo un ejército diabólico, demoníaco de Satanás que trabaja en contra de cada uno de nosotros y activamente está trabajando en contra de nosotros. Eso es tan así que aún lo podemos ver en la vida de Jesús. Como dice la palabra que cuando Jesús estuvo en ese tiempo de ayuno y de apartarse en el desierto por 40 días para estar allí, fue tentado en ese tiempo por Satanás. Y aún luego de la tentación de Satanás en ese momento, dice la palabra que lo dejó por un tiempo.
Quiere decir que en otros momentos Satanás volvería a querer molestar a Jesús. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros estamos en un mundo donde pase lo que pase, bueno o malo a nuestro alrededor, siempre hay una influencia que quiere venir sobre nosotros de parte del mundo espiritual. Y eso creo que lo tenemos todos muy, muy claro. Pero continúa el pasaje diciendo de esta manera. Dice, por lo tanto, desde el versículo 13, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Esta palabra en el original del griego en que fue escrito, cuando dice en esta versión, me gusta esta versión porque hay varios momentos donde hay varias palabras que sí aparecen exactamente tal como aparecen en el original. Aquí cuando dice seguirán de pie firmes y luego empieza a decir defiendan su posición, realmente la palabra en el original es la misma con la cual termina la oración anterior. Es como si dijera lo siguiente: para que después de la batalla todavía sigan de pie, firmes. Sigan de pie, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar plenamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Nosotros, ustedes, estoy seguro que muchísimas veces han visto esto y ustedes saben que siempre se habla de estas diferentes partes de la armadura y la palabra nos está diciendo que nos pongamos toda la armadura, que todas las piezas de esta armadura de Dios las tengamos puestas y las debemos tener puestas en todo tiempo para que nosotros resistamos en el tiempo del mal o en el día malo, como dice la versión de la Reina Valera. Pero quiero que ustedes noten algo que quiero que nos enfaticemos el día de hoy. Aquí habla del cinturón de la verdad, habla de la coraza de la justicia, habla del calzado de la paz, que de predicar el evangelio, habla del escudo de la fe, habla del casco de la salvación, habla de la espada del espíritu, que es la palabra de Dios, y habla acerca de orar y de estar siempre alertas o sobrios, despiertos. Todo eso es lo que es parte de la armadura de Dios. Pero quiero que noten aquí que la palabra enfatiza que lo más importante de este verso, si ustedes miran este pasaje como un todo, noten que el énfasis es en poder quedarnos de pie, en no caernos. Cuando lo leemos en el original, lo podemos apreciar aún más todavía. El énfasis mayor es en seguir de pie, en estar de pie. Cuando la palabra dice que estemos de pie y que nos pongamos el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia, nos está hablando de que pase lo que pase, no importa lo que pase a nuestro alrededor, nosotros debemos estar basados en la verdad. ¿En dónde está la verdad? Pilato le hizo esa pregunta a Jesús. ¿Cuál es la verdad? ¿Alguien se podría quitar el micrófono y decirme cuál es la verdad? Si pasan las cosas alrededor mío, La verdad es Cristo. la verdad es Cristo mismo. Gracias, Luis. La verdad es Cristo. Él mismo lo dijo. Yo soy la verdad. Quiere decir que ante las circunstancias de la vida,
la única manera en que yo me puedo quedar de pie, que luego de que haya pasado algo difícil a mi alrededor, o como hablaremos también hoy, algo muy fácil a mi alrededor, yo me pueda quedar de pie. Yo solo me puedo quedar de pie si estoy parado sobre la verdad. Si estoy amarrado, porque el cinturón implica el estar amarrado, si estoy amarrado con la verdad. Y si también estoy cargando la justicia de Dios. La justicia de Dios tiene que ver con el evangelio de Jesucristo, que el ser humano es un pecador, pero Dios, por medio de darle un perdón inmerecido al ser humano, solo por la fe, Dios le otorga su justicia. Dios hizo justicia en la persona de su Hijo Jesucristo. Cuando este mundo merecía el castigo severo de Dios, Jesús tomó el lugar de todos los pecadores. Y cuando creemos en Jesús, recibimos una justicia que no la ganamos nosotros. Y en parte esa es la buena noticia. Pero luego el pasaje dice algo que en diferentes versiones de la Biblia se traduce de diferentes maneras, y la razón por la cual se traduce de tantas maneras diferentes es porque es muy difícil de interpretar este versículo, y es el versículo que aquí lo tradujeron de una manera muy particular. En la Reina Valera, por ejemplo, dice que nos calcemos con el apresto de predicar la palabra, en pocas palabras. En la Nueva Versión Internacional dice que tengamos la disposición de predicar la palabra. Y aquí se nos dice que nos pongamos como calzado la paz que proviene de la buena noticia del Evangelio, a fin de estar completamente preparados. Interesantemente, cuando dice esa palabra que en otros lugares se traduce como el apresto o la disposición, en el original es una palabra que solamente está en un lugar en todo el Nuevo Testamento. Por eso es tan difícil de buscar una. Esto es importante porque ustedes saben que allá en Primera de Pedro, por ejemplo, en Primera de Pedro 3:15 dice, por ejemplo, en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. La palabra dice que si alguien nos pregunta acerca de esta esperanza en Cristo que nosotros tenemos, que nosotros estemos preparados para poder explicar. Y hoy vamos a ver un ejemplo perfecto de esto en el libro de los Hechos. Lo vamos a ver con la viuda de Felipe en el libro de los Hechos. Pero antes de ir allí, quiero que notemos algo. Quiero que notemos que el énfasis en la armadura de Dios es en poder quedarse de pie. Cuando la palabra habla de prepararnos con el calzado, con las zapatillas o con los zapatos del Evangelio de la Paz o de la predicación o la buena noticia de la paz, esos calzados eran unos calzados muy pesados que algunos soldados romanos se ponían. Dependiendo el tipo de soldado romano que usted era, algunos soldados necesitaban tener un zapato bien pesado y plano, que no como los tenis shoes del día de hoy, que son muy blanditos abajo. Estos eran bien pesados. Cuando usted se ponía eso, usted no podía moverse mucho. Usted se quedaba bien firme, pero había una particularidad. Era bien difícil poder tumbarlo a usted, poder hacerlo caer. Esos zapatos quedaban pegados a usted de manera tan firme que para poder tumbarlo a usted, para poder hacerlo caer, se hacía bien difícil. Quiere decir que el prepararnos para explicar el Evangelio,
el prepararnos para poder compartir con nuestras vidas, mucho más allá de la explicación, el evangelio de la paz de Cristo, es algo necesario para poder quedarnos de pie. ¿Por qué esto es importante? Esto es importante porque nosotros vivimos en un mundo que está cambiando. Creo que en lo que va del año pasado y el poquito que ha empezado de este año, hemos podido todos descubrir cuánto hemos tenido que nosotros responder ante un mundo donde hay mucha enfermedad, donde está la gente muriendo a nuestro alrededor, donde está la gente enfermando a nuestro alrededor. Si no, gracias a Dios, no todos muriendo, pero muchos enfermando, muchos siendo afectados por esto. Aún todas las cosas en la sociedad, la economía y todo esto está afectado por la manera en que el mundo ha tenido que responder ante la situación del virus este. En medio de esto, nosotros hemos tenido que tener una respuesta. La respuesta, amados hermanos, ante este mundo es la misma que tendríamos antes de la pandemia. Y aquí es que quiero que ustedes me presten mucha atención. Porque la respuesta de la iglesia ante un mundo cambiante es la respuesta de una iglesia que no cambia. La iglesia no se tiene que adaptar. Bueno, la gente sí se tiene que adaptar y la iglesia se tiene que adaptar a cómo hacemos las cosas. El mejor ejemplo lo tenemos aquí. Ya no estamos en vivo, no estamos a todo color, todos abrazándonos juntos en el mismo lugar, pero estamos por Zoom. En ese sentido nos tenemos que adaptar. En el sentido de lo que predicamos no debe ser adaptado. No debe ser cambiado de ninguna manera. Antes de la pandemia predicábamos el evangelio de la paz de Cristo. Cuando decimos el evangelio de la paz, nos referimos al evangelio de Dios quitar la condición de guerra con el ser humano. Nosotros tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Éramos enemigos de Dios, pero al creer en Jesucristo, en su Hijo, nosotros ahora somos amigos de Dios. Hemos pasado aún más a ser hijos de Dios. No estamos de enemigos con Dios, estamos en paz con Dios. Este mundo lleno de pecado es un mundo que necesita la paz de Dios. ¿Cuál paz? La paz de una conciencia tranquila, de un corazón tranquilo, de saber que si me alcanza el virus este y mañana me enfermo, o de que tenga alguna otra situación que se lleve mi vida o cualquier cosa que me pudiese pasar, yo pueda estar tranquilo en la paz de que realmente no tengo por qué tener ninguna preocupación. Estoy en paz con Dios. He creído la buena noticia de la paz. Ya no soy enemigo de Dios, soy hijo de Dios. Más aún soy amigo de Dios. Entonces, hermanos, nosotros somos llamados a predicar ese mismo evangelio. Pero hoy les quiero hablar de algo un poco diferente también. ¿Qué pasaría si el día de mañana, y marquen mis palabras, va a quedar esto grabado para que usted lo tenga grabado y después vea que fue así? Marquen mis palabras, este mundo va a pasar por un tiempo donde cuando se acabe el asunto de las enfermedades, va a venir un tiempo de mucha prosperidad para este mundo. Prosperidad no en el sentido económico. Prosperidad en el sentido de que llegue un punto donde ya no necesitemos tener mucha preocupación con el asunto aún de la salud. Nosotros la pandemia esta ha llegado a nosotros, cuando digo a nosotros me refiero al mundo, a todo este mundo, ha llegado a nosotros cuando nosotros estamos a punto de alcanzar unos alcances
tecnológicos de la ciencia, médicos, que van a evitar que la mayoría de las personas se enfermen. Nosotros estamos ante un mundo que está viendo la enfermedad en vivo y a todo color. Pero nosotros vamos a pasar prontamente a vivir, aunque en este momento no lo parezca, nosotros vamos a pasar a vivir en un mundo donde la enfermedad se va a acabar. ¿Qué sucedería si usted puede tener un tratamiento médico? Y no hay nada malo con esto, no estamos predicando en contra de eso, al contrario, daríamos gracias a Dios si esas cosas se descubren mientras nosotros todavía estamos aquí. Pero nosotros vamos a levantarnos un día donde ya no pueda haber diabetes, donde ya no pueda haber cáncer de ningún tipo, donde ya toda enfermedad que tenga una base genética se acabe totalmente, por completo. Y nosotros vivamos en lo que se conoce como una utopía social. Un mundo donde usted no se tiene que preocupar de ninguna de dos cosas, ni de la provisión para su vida, porque el socialismo que va a venir a todas las naciones va a proveer eso, estemos de acuerdo o en desacuerdo con eso. Va a venir un socialismo sobre todo el mundo, donde a usted se le va a dar lo que usted necesita. Tal vez muchos van a tener mucho menos que lo que tienen ahora, especialmente nosotros en los Estados Unidos, pero para muchas otras personas simplemente van a tener lo que necesitan. Y nosotros vamos a venir a un mundo donde la enfermedad va a ser erradicada casi por completo. Hacia esa dirección, a menos que el Señor diga, no, yo voy a interrumpir los planes del mundo, a menos que el Señor diga algo así, esa es la dirección hacia donde está cambiando nuestro mundo. Un mundo donde a usted no le va a faltar nada, aunque no tenga en abundancia, a usted no le va a faltar nada. Pero por el otro lado, tampoco le va a faltar nada, no solo en lo material, sino también en cuanto a la salud. Le hago una pregunta. Si usted se despertase por la mañana y se diese cuenta que usted ya no tiene que trabajar mucho para tener lo que necesita y que usted puede vivir su vida mayormente sano por completo, ¿cuánto necesitaría usted de la buena noticia del Evangelio de Jesucristo? ¿Cuánto usted cree que necesitaría que le prediquen el Evangelio de la paz? Bueno, en el caso de ustedes y yo, se supone que eso no cambie para nada. Como hemos dicho, la respuesta de la iglesia ante un mundo que cambia es una iglesia que no cambia. Al menos no cambia su mensaje. Al menos no cambia la vida espiritual de Cristo mismo que tiene dentro de ella, que manifiesta ante este mundo. Esa vida no debe cambiar. Pero este mundo va a ser confrontado con momentos que no esperamos. Así como nadie se esperaba que un año más tarde nosotros estaríamos, luego de haber pasado por todo un asunto de la pandemia, de la misma manera, muchos no nos esperamos que de un día para otro empiecen a llegar algunas tecnologías y cosas de la ciencia que cambien por completo la manera en que vivimos en este mundo. El que las cosas cambien a nuestro alrededor no quitan la verdad del Evangelio. El ser humano sigue siendo enemigo de Dios desde que nace y necesita la buena noticia del Evangelio, la noticia de que al venir a Jesucristo, su único y verdadero problema de enemistad con Dios es resuelto por Dios y puede finalmente acercarse de manera justa, por la gracia de Dios,
a su creador. Esa noticia, hermanos, no cambia, aunque todo alrededor nuestro esté mal. Esa noticia, hermanos, no cambia, aunque todo a nuestro alrededor pase a estar demasiado bien. La misma palabra de Dios nos manda a que nosotros oremos, por ejemplo, por los gobernantes de este mundo, del lugar donde vivimos específicamente. ¿Para qué? Para que tengamos una vida reposada y tranquila, dice la palabra. Yo quiero que aquí donde nosotros vivimos, en el condado de Sonoma, en el condado de Marín y también en las naciones donde algunos de ustedes se están conectando con nosotros, ustedes puedan vivir totalmente de manera reposada y tranquila, sin problemas en la calle, sin enfermedad, sin gente que comete violencia grandemente, etcétera, etcétera. Nosotros estamos por pasar a un mundo donde va a ser muy difícil cometer actos criminales. La tecnología nos va a ayudar a detectar al que hace lo malo mucho más rápido. Va a ser más difícil para las personas llevar a cabo actos de violencia de una manera abierta en las calles. Va a ser mucho más difícil. Le voy a dar un ejemplo. Si usted en el condado de Sonoma o en Marín o en San Francisco, usted dispara, inmediatamente, estamos hablando de hace unos pocos años, ya nosotros lo tenemos hace varios años esta tecnología, especialmente en San Francisco. Si usted dispara, inmediatamente la policía sabe en qué lugar salió esa bala y en qué dirección tuvo. Y aún dependiendo del sonido, qué tipo de arma fue utilizada en ese momento. Quiero decir que va a ser bien difícil para una persona esconderse de que detecten que fue él o ella que hizo ese disparo. Ese es simplemente un ejemplo. Y así por el estilo, nosotros vamos a empezar a caer en un mundo donde la cura del cáncer va a venir más pronto de lo que usted se imagina. La cura de la diabetes va a venir muy pronto. La cura de muchas otras condiciones va a venir. La pregunta nuevamente es, ¿cambia algo del mensaje que tenemos que dar porque ahora el mundo parece ser muy bueno? Si tenemos ahora una vida reposada y tranquila frente a nuestro televisor, ¿cambia eso cómo debe ser nuestra vida? No debería cambiar para nada lo que nosotros creemos en el Señor. Hermanos, yo estoy convencido en mi corazón que lo que estamos hablando en este momento es algo que va a hacer que muchos se mantengan parados y firmes o que otros se caigan fácilmente. Porque Dios ha permitido que este mundo sea probado y la fe de todos sea probada en su iglesia por medio de lo que ha pasado en este mundo. Dios también usa lo que ha pasado en este mundo, aunque Dios no es el creador de la enfermedad ni de la maldad, todo lo cual viene del gobernante de este mundo, Satanás. Dios de todas maneras aprovecha estas circunstancias para probar el corazón de sus hijos. Cuando venga la otra estrategia de Satanás, la estrategia de que parezca que todo está tranquilo y bien, ¿predicaremos el mismo evangelio? Esta situación se va a complicar aún más todavía cuando nosotros seamos confrontados con otras cosas que también van a venir y que ya están viniendo, como por ejemplo el que a nuestros hijos se les enseñe aquí en California que pueden escoger aún cambiar su género sin el consentimiento y el interés de sus padres.
se va a volver ilegal, y ya lo es en algunos lugares, especialmente ya en California lo es ilegal que un jovencito se acerque a un médico y le diga, yo quiero cambiar el sexo que Dios me dio. Es ilegal que el médico le informe a sus padres. De hecho, esto es ilegal hace mucho tiempo, pero antes era ilegal para cosas como el aborto, ahora va a ser ilegal para el cambio de sexo de los hijos. Donde cuando usted lleve a sus niños a cualquier clínica, le van a hacer la pregunta al niño de cómo se siente acerca de su género y si tiene interés en cambiar su género. Estamos entendiendo esto, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que aquellos que hablemos de parte de Dios y digamos que estas cosas no honran al Señor, que esto va en contra de lo que Dios ha hablado, esa gente va a tener problemas con la sociedad. Y en una sociedad donde todo el mundo puede dar su opinión, como una sociedad democrática, no parece que hay mucho problema. Pero cuando a nosotros se nos imponga el que tenemos que creer de esta manera, y el mundo a la misma vez está viviendo una utopía donde los avances médicos, donde los avances sociales van a permitir que todo el mundo viva muy reposado y tranquilo, siempre y cuando pongamos en orden a estos cristianos que no están de acuerdo con esta manera de nosotros pensar. Estamos viendo por dónde vamos, ¿verdad? Ante un mundo totalmente tranquilo a nuestro alrededor. Ahora mismo no está tranquilo, para nada. Con esto de la pandemia es todo lo contrario. Pero yo le estoy diciendo que este mundo va a venir, hermanos. Y no solamente esto va a ser así en los Estados Unidos, va a ser así en México, va a ser así en muchas de las demás naciones también. En todo el continente americano, Norte y Suramérica y Centroamérica, así como en Europa, esto se va a ver casi de manera inmediata. Lo vamos a empezar a ver, se va a ver muy rápido, quiero decir. Usted debe saber, hermano, dónde está usted. Por eso es que esa armadura de la verdad de Dios, la justicia de Dios, cuál es la verdadera paz de Dios, lo mantienen a usted de pie. Si usted está dispuesto a no abandonar esas partes de la armadura de Dios. Cuando vengan los dardos del enemigo, las flechas del maligno, que usted pueda levantar el escudo de la fe para ser fiel a lo que Dios ha hablado. Y que usted tome su espada, que es la espada de la palabra de Dios, y con ella usted le pueda responder a un mundo que va a estar muy tranquilo y feliz, siempre y cuando aquellos que estamos en contra de lo que ellos creen nos quedemos callados. La labor de la iglesia no es salir afuera a protestar. Pero la iglesia no se podrá quedar callada en decir cuando algo es de Dios y cuando algo no es de Dios. Y el evangelio no debe ser callado. Como dice la palabra, no nos debemos avergonzar del evangelio porque es el poder de Dios para salvar a los que creen. Nosotros debemos seguir ante un mundo con dolor y enfermedad y también ante un mundo que se avecina con muchos avances sociales y médicos que traerán mucha prosperidad social. Sea de una manera o sea de la otra, debemos tener la misma armadura puesta. Debemos predicar el mismo evangelio. Mire lo que dice la palabra. Se lo quiero enseñar también. Y con esto quiero terminar. Ajá.
Miren lo que dice la palabra en Hechos, el capítulo 8, perdón, versículos 1 y 4. Y tengo otro pasaje después también. Esto fue en el momento en que mataron a Esteban. Porque Esteban, el primer mártir de la iglesia, no estuvo dispuesto a dejar de predicar el evangelio verdadero de la paz de Cristo, sino que por el Espíritu le dijo a los religiosos de ese tiempo que ellos eran rebeldes al Espíritu Santo. Y después de que lo mataron, dice la palabra esto. Dice Saulo, que más tarde conoceríamos como Pablo, fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Y dice así, dice, ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Y dice el versículo 4, así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. ¿Cuál es la buena noticia? La noticia del evangelio de la paz, de la verdadera paz de Cristo. Quiero que note algo que yo nunca había notado en este versículo y en estos días meditando en esto lo noté. Dice, todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados. Quiere decir que los hermanos que estuvieron predicando por todo el mundo, por todo lugar donde fueron esparcidos, no incluían a los que llamaríamos, una frase mal dicha, pero para que se entienda, a los que llamaríamos los líderes de la iglesia. Los apóstoles no fueron esparcidos, ellos se quedaron. Pero toda la iglesia sí fue esparcida. Note que la iglesia, aún sin tener a aquellos que los dirigían, pudieron ellos, por el Espíritu, compartir el evangelio del reino en todos los lugares donde fueron dispersados. Eso ocurrió con Felipe. Y dice la palabra que Felipe se encontró con un eunuco de la reina Candace de Etiopía. Y este eunuco estaba leyendo. Y dice la palabra de esta manera, se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, aquí lo tengo. Dice, un ángel del Señor le dijo a Felipe, eso está en Hechos 8:26, ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar. Y en el viaje de regreso a su país, iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Quién dirigió a Felipe? ¿Los apóstoles? Los apóstoles le dijeron a Felipe, ve Felipe a predicarle a tal persona. No, el Espíritu Santo dirigió a Felipe. Ok. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía el profeta Isaías, le preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. ¿Cuántos de ustedes han leído ese pasaje antes? No aquí en el libro de los Hechos, en otro lugar, en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos lo han leído? Levánteme la mano si lo han leído.
Ajá, unos poquitos lo han leído, ¿verdad? ¿Dónde está eso? Está en Isaías. En Isaías 53 habla de esto. ¿Qué pasa? Que dice, dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe no sabía cómo explicarle este pasaje al eunuco. Y por lo tanto, orando por el eunuco, se despidió de él. ¿Eso dice el pasaje? No, le estoy añadiendo algo a la palabra. Nada de lo que acabo de decir está en el pasaje. Dice Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. ¿Qué tenía Felipe? Estaba preparado para compartir el Evangelio de la paz. Felipe podía estar firme, de pie ante la circunstancia, ni fácil ni difícil. Simplemente el Espíritu Santo le dijo, ve y encuéntrate con ese hombre. Felipe lo escuchó leyendo ese pasaje en voz alta en el libro de Isaías y comenzando desde ese pasaje, no desde lo que tenía él metido en la mente, desde eso, el Espíritu Santo guió a Felipe para que Felipe compartiera el evangelio del reino con este hombre. Hermanos, si nosotros nos distraemos con todo lo malo que está pasando en el mundo, o si nosotros nos distraemos con todo lo bueno que esté pasando en el mundo, cuando esos tiempos lleguen, entonces nuestro corazón no va a estar puesto en el apresuramiento, en la preparación apresurada para predicar el mensaje del Evangelio de la paz. Pero si nosotros predicamos simplemente porque sabemos que estamos en este mundo, y no importa si el mundo está bien o está mal, usted tiene la armadura de Dios puesta sobre usted, el Espíritu Santo lo va a guiar a usted a poder llevar el mensaje de Cristo. Lo va a poder llevar con su vida y lo va a poder explicar también. Solo podemos explicar lo que tenemos adentro. Usted lo va a poder compartir con los demás y usted lo va a poder comunicar con su vida. Si su mente está puesta en permanecer de pie, no en qué está pasando en el mundo a su alrededor. Por eso, hermanos, como les dije, les leo lo siguiente para terminar. Ustedes conocen este pasaje. Jesús dijo, Mateo 5, ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Nosotros tenemos este gran mandamiento, el mandamiento de predicar a Cristo. Y aquí en ese pasaje podemos ver el mandamiento de ir a hacer brillar la luz de Cristo en todo lugar que vayamos. Ya sea que vayamos a un lugar donde hay enfermedad y muerte y dolor y sufrimiento, ya sea en un lugar donde lo que hay son preguntas de gente que quiere conocer la verdad, o ya sea en un lugar donde ha llegado una prosperidad social en el mundo, una prosperidad médica en el mundo,
que haga que la gente crea que no le falta nada, cuando a todos les hace falta el Evangelio de Cristo. Entonces, hermanos, estemos dispuestos a nunca quitarnos la armadura de Dios ni para bañarse. Esta es una armadura que usted ni para bañarse se la tiene que quitar. Se la puede dejar puesta en todo momento. Esta no agarra, no se oxida, ni se daña, sino que usted la puede mantener en usted. Por el poder de Dios, usted puede mantener esta armadura en usted. La justicia de Dios, la verdad de Dios que es su Hijo Cristo, la paz que viene del Evangelio, la fe de Dios, la salvación que tenemos en nuestra cabeza puesta, la palabra de Dios y la vida despierta, sobria en oración. Nosotros la podemos mantener en todo momento, hermanos. No importa que estemos en un mundo que reconocemos que es cambiante y que va a traer consigo cosas buenas y cosas malas. Pero traiga cosas buenas o malas, nuestro trabajo de hacer brillar la luz de Cristo no va a cambiar, hermanos. Amén. Amén. ¿Qué tal si oramos? Yo quiero orar y luego vamos a ir a lo próximo que vamos a hacer hoy. Quiero que oremos todos juntos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos recuerdas el día de hoy, por lo que nos animas y nos exhortas a que nosotros miremos. Gracias, Señor, que por medio de la armadura que tú has preparado para que nosotros nos pongamos, podremos estar firmes, Señor. Estamos firmes en el poder de tu fuerza, no de nuestra fuerza, sino de tu fuerza. Gracias, Señor, por tu justicia, por la verdad en Cristo, por la buena noticia de la paz de Cristo, por la salvación que tú prometes para todo el que cree en Él, por tu palabra, por la fe, la fidelidad en ti, Señor, y porque nos podemos acercar confiadamente al trono de tu gracia para pedir ayuda en cualquier momento, bueno o malo, para que nuestra luz no deje de brillar basada en lo que ocurra a nuestro alrededor. Padre, yo te pido que tú derrames sobre esta congregación un espíritu de constancia, de persistencia, de consistencia, Señor. Que ellos puedan ser siempre, Señor, la misma luz. Y aunque el enemigo quiera tapar la luz que hay y que tú has puesto en cada uno de ellos, no pueda ser apagada la luz tuya en ellos, Señor, sino que tu luz en cada uno provoque alabanzas a tu nombre y provoque que la gente te tenga que dar gracias al encontrarse con cualquiera de nosotros, Señor. Padre, te damos gracias porque sabemos que esta buena obra que tú has empezado con nosotros y por medio de nosotros, también la vas a acabar por la verdad tuya que está en tu Hijo Jesucristo. Y en Él te damos gracias, Señor. Amén y amén.